Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar acá esta noche con nosotros en Canal 13. No, al contrario, para mí es un placer. ¿Hay festejo hoy? Familiar. Tenemos un pequeño encuentro ahí familiar con mis hijos, con mi esposa. Una cosa muy íntima nada más. No todos los días se llega a un cargo tan importante como el de fiscal general de la Corte. Yo por eso le preguntaba del festejo. Bueno, sí, la verdad que es una ocasión como muy importante y que se podría festejar, pero de alguna manera hoy ya al mediodía hemos estado juntos y hemos quedado esta noche en hacer algo un poco más distendido, pero es un día de semana. ¿Siempre con la familia? Siempre con la familia. Por ahí el fin de semana podemos hacer un asado un poco más ampliado y de alguna también hacer algún brindis de alguna manera pensando o aspirando a tener un buen año y a un buen fin de año y a que todo salga como lo tenemos pensado, pero digo, es para el fin de semana. Fue elegido por 25 de los 36 diputados provinciales. ¿Esperaba algo así tan holgado? ¿Algo más holgado todavía, más ajustado? ¿Qué esperaba en la previa? En realidad, no, pensaba que iba a ser más ajustado. En mi apreciación personal, pensaba que iba a ser mucho más ajustado, que posiblemente lográbamos 19, 20 votos. Pero bueno, qué sé yo, gracias a Dios hubo algunos votos que no los esperaba, pero que me gratificaron. ¿Le llamó la atención? ¿Lo sorprendió? Bueno, sí, obviamente. A ver, no sé si la palabra correcta es sorprender, porque yo siempre pienso que los que están ahí votando, votan muchas veces por intereses políticos, pero hay otras veces que votan con libertad de conciencia y hay gente que yo conozco de otras actividades, de la actividad judicial, gente que se ha dedicado al derecho y que hemos compartido una vida en tribunales y que por ahí en este momento pueden sentirse de alguna manera atraídos por votar un perfil distinto al del resto de los candidatos. Entonces, bueno, en definitiva, siempre supongo que puede haber mucha gente que le guste mi perfil y que podía votarme, pero bueno, calculaba que la cuestión política iba a hacer que fuera muy ajustada. Más ajustado. ¿Por qué quiere ser fiscal general de la Corte? ¿Qué es lo que más lo seduce de la función? A ver, la Fiscalía tiene, a mi criterio, tiene una tarea trascendental. Nosotros hoy con la aparición, la implementación del sistema acusatorio, es como que pareciera que la Fiscalía es solo la aplicación de políticas criminales. La tarea de perseguir, de ejecutar la acción penal para perseguir y condenar al delincuente. Pero yo creo que en realidad es como... eso es una parte y nosotros demandamos toda la atención justamente por el sistema que tenemos implementado. Pero la Fiscalía en esencia, cuando vos vas al origen de la creación de la Fiscalía, los ministerios públicos lo que hacen es defender los derechos de la gente y es, de alguna manera, articular las acciones judiciales, poner el movimiento de la justicia en defensa de la legalidad. Cuando hablamos de legalidad hay que se aplique la ley racional, la ley justa, la ley constitucional. Entonces, en definitiva, los fiscales intervienen en todos los procesos. Cuando hay un proceso laboral y hay un acuerdo, el fiscal debe garantizar que haya una justa composición de intereses. Cuando hay una cuota alimentaria, el fiscal debe verdaderamente intervenir para atender de alguna manera la ecuanimidad de las partes. O sea, digo, en todos los ámbitos, en el control de la constitucionalidad, el fiscal debe permanentemente estar, es el garante del control de la constitucionalidad. Entonces digo, es mucho más que eso y a mí la verdad que siempre llegar al Ministerio Público Fiscal, conducir
el Ministerio Público, ser el fiscal general de la Corte, como se llama en nuestra provincia, y es casi el sueño de cualquier persona que vive en el mundo del derecho. Digo, cualquier abogado, cualquier juez que se dedica a la actividad judicial, digo, llegar a la Corte o llegar a la Fiscalía es lo máximo en que podés aspirar. Guillermo, se convierte en una de las personas más poderosas de la provincia, sin dudas. ¿Cómo se hace para no subirse a una nube y sacar los pies de la tierra? Yo creo que eso en parte tiene que ver con la personalidad. Hay personas que se suben a la nube sin poder y hay personas que por ahí logran tener los pies en la tierra en todos los momentos. Hay un dicho que siempre me recuerdo que dice: tené cuidado porque cuando vos vas subiendo, a las mismas personas que vean cuando vas subiendo son las que vas a encontrar cuando vayas bajando. Entonces uno no puede perder la sensibilidad, no puede perder esa capacidad de olvidarte de lo que te costó llegar, de dónde viniste y ese tipo de cosas, y después perder la relatividad de la gente. No, lamentablemente pasa y muy seguido. Sí, bueno, por eso digo, pero pasa con el que le pasa eso es porque le iba a pasar con poder o sin poder, digo, apenas tuviera algún tipo de poder. Yo la verdad que ojalá Dios me dé la fortaleza para que no me pase, ¿no? Porque sería una cuestión dura, pero en mi vida he estado en lugares, quizás no tanto como este, pero he estado en lugares de poder y jamás perdí mi sensibilidad ni mi simplicidad. Yo sigo siendo el mismo, esté donde esté. Atendiendo a la independencia que debe tener el fiscal general de la Corte, ¿fue un error decir, si soy el candidato del oficialismo estoy orgulloso? Habría que verlo en el contexto que yo dije eso. Cuando a mí me preguntaron eso, me decían como me querían encasillar que yo era el candidato del oficialismo. Entonces yo decía, no, yo hace 13 años que salí de la política, querían como utilizar posiblemente un pasado político para engancharme en ese tema y decir, bueno, vos sos el político que viene a asumir un cargo judicial de la mano del oficialismo, o sea... O del poder de turno. O del poder de turno. Entonces, en definitiva, yo lo que quise manifestar era en decir, yo no vengo de la política, por lo menos ya, si en algún momento estuve en la política, no reniego de mi pasado político, pero hace 13 años que estoy en el ámbito del Poder Judicial, hace 13 años que ejerzo la magistratura. Y si para el oficialismo yo soy el mejor candidato, es un orgullo, pero yo necesito que el oficialismo, bueno, recién empezamos la charla hablando de los 25 votos. Por ejemplo. Bueno, para mí, esas personas también, para mí hoy podría decir que es un orgullo que algunos candidatos, algunos diputados que teóricamente no pertenecen al oficialismo me hayan votado. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Eduardo Quattropani? La gestión de Eduardo Quattropani verdaderamente, yo considero que fue una gestión muy destacada. Tuvo la inteligencia, la decisión, la capacidad de lograr los acuerdos no solamente de la Corte, sino también del poder político de turno, para adelantarse a los tiempos y para instaurar un sistema penal acusatorio que hoy ya se aplica en varios lugares y que de ahora vemos que la Nación está instaurándolo. O sea, la Nación viene varios años atrás de la provincia. O sea, fue una persona que fue un visionario. Después tuvo también una gran virtud en organizar un sistema que tuviera equipos de trabajo, lograr la dotación de recursos y la capacidad de formar todos esos equipos de trabajo con a su vez equipos técnicos de soporte. Entonces fue una tarea en ese sentido muy acertada. Pero estaba 4 años que se inició con el proceso de
de ¿cómo se llama? Acusatorio adversarial. Acusatorio. Entonces, llevábamos 4 años, empezó con flagrancia y después con los otros. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay todavía algunos caminos por transitar que seguramente el fiscal no tuvo tiempo para llegar a hacerlos y que esa es posiblemente una tarea que nos toca a nosotros. ¿Va a cambiar el equipo de colaboradores? ¿Ha pensado en cambios o piensa mantener lo que hay como está la estructura? A ver, yo tengo que asumir, tengo que analizar un poco el estado de situación, tengo que charlar con todos los colaboradores, tengo que charlar con cada una de las unidades fiscales, los coordinadores de las unidades fiscales, interiorizarme de su realidad. Cada unidad fiscal tiene una realidad distinta, de su realidad, de sus necesidades, de sus faltas. Y es posible que, como siempre pasa, y esto es casi normal y racional, que alguien que tenga que conducir un espacio pretenda valerse de gente de su estricta confianza. O sea, si usted me dice que yo voy a pedirle a la Corte que me permita contar con gente de mi estricta confianza, es sí. De ahí, si usted me dice si voy a cambiar, no sé, tengo que estar en el... ¿Tiene facultades, entiendo, para hacerlo sin pedirle a la Corte? Sí, totalmente. Bueno, digo, a ver, supongamos, si yo quiero nombrar a una persona, necesito el aval de la Corte, ¿no es cierto? Si yo voy y digo, bueno, ahora yo quiero que estas 4 personas los nombren para cubrir cargos conmigo, bueno, necesito lograr que la Corte me dé el aval. Supongo que me lo van a dar porque es lo que corresponde. ¿De los que están adentro, tiene alguno identificado que le gustaría que estuviera? ¿Por mérito, por formación intelectual, por confianza? ¿Tiene detectados algunos futuros colaboradores? En realidad sería imprudente que yo dijera hoy, este me gusta, este no me gusta. No, primero no he estado adentro como para tener una opinión formada. Obviamente llevo varios días o varios tiempos en general pensando en cómo sería mi gestión, en cómo sería hablando con gente conocida que me da una visión desde adentro. Tengo muchas personas que por distintas razones tengo confianza y he podido hablar con ellos y cada uno me da, no solamente de fiscalía, he hablado con jueces del fuero penal, personas de distintos lugares y uno tiene ahí, como podríamos decir, uno ya tiene una visión o un principio de percepción de qué es lo que correspondería o lo que creería que hay que hacer. Pero de todas maneras eso no es una decisión y tampoco es un tema que yo podría contarlo ahora sin haber ni asumido ni haber tomado ninguna decisión. ¿Las UFI van a seguir tal cual o se ha imaginado algún cambio? Porque pueden cambiar tranquilamente, se pueden funcionar algunas, se pueden crear otras nuevas de acuerdo a la necesidad que plantea el mapa delictual de la provincia. ¿Se ha imaginado algo de eso? A ver, yo creo que la división temática por delitos en las UFI es a mi criterio. De todas maneras, te reitero, cuando esté adentro posiblemente tenga alguna visión nueva, pero a mi criterio está bien. Yo es un tema que puntualmente en ese tema no modificaría. Posiblemente hay que ver qué es lo que está pasando con la realidad de cada UFI. Y ahí pueden haber UFI que estén mucho más explotadas que otras. Puede haber UFI que necesiten más recursos humanos, recursos tecnológicos, y es posible que en una de esas vos tengas que decir, bueno, a ver, 2 de aquí los paso para allá como si fuera una distribución, no sé, estoy haciendo un ejemplo, una suposición. Digo, pero en principio no creo que haya algún tipo de problemas con la división temática de las UFI. Sí, posiblemente, como te digo, cada UFI tiene una realidad. Hay UFIs de los cuales, qué sé yo, no sé, el 80 o el 90% de las causas que llegan se tramitan. Sí, que concentran la mayoría de las causas. Claro, que la mayoría de las causas vienen y siguen el trámite normal. Sí. Y hay otras UFI donde vos tenés un montón de causas que llegan, pero que normalmente no siguen un trámite normal. No es porque no quieran, sino porque, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, son cuestiones menores o son cuestiones que de alguna manera no hay casi manera de tramitarlo.
Doctor, ¿le preocupa especialmente, si bien la función es mucho más amplia, pero siguiendo con el lado penal, ¿le preocupa especialmente algo de la seguridad de la provincia o la inseguridad o de la política criminal? ¿Considera que hay que poner el acento en algo especialmente? A ver, es indudable que creo que en el tema de seguridad y resolución de casos hemos mejorado. Que podríamos estar mejor, también lo creo. Que podríamos trabajar mucho con la Secretaría de Seguridad, con el Ejecutivo en tareas de prevención, también lo creo. Que nosotros podríamos planificar o jerarquizar determinados delitos que nos pongamos de acuerdo que son los más sensibles a la sociedad y de alguna manera distribuir mayor energías en tramitar ese tipo de cosas, también lo creo. Eso es planificación. La planificación, yo siempre digo que la planificación es lo contrario a la improvisación, digo, y normalmente como presupuesto uno no planifica para 2 días, normalmente hace una planificación para un periodo de tiempo importante, entonces uno podría, pero todo esto tenés que estar adentro, tenés que hacer un análisis claro de la apreciación de los que están todo el día, de la sociedad, de lo que opinan los medios, de lo que opinan los jueces, o sea, digo, hay que hacer un análisis para poder verdaderamente apuntar a lo que sea más importante. A propósito del trabajo conjunto que usted dice con otros organismos del Estado, hay algo que el Ministerio Público ha intentado iniciar con varios gobiernos y ha sido la contención y la atención de los menores que son víctimas de distintos delitos. Y siempre ha fracasado, no se ha podido ejecutar de la mejor manera. ¿Alguna consideración en ese tema en especial? Digo, teniendo en cuenta que son los más vulnerables, los más chicos, los menores de edad. Es un tema que no es solo problemático en San Juan, es un problemático en todos lados. Hay una cuestión que creo que es importante, que nosotros deberíamos tratar de profundizar, y tiene que ver con la implementación del sistema penal juvenil. Así como cuando se creó el sistema adversarial, en el único fuero que no se aplicó es en el penal juvenil. Nosotros en el penal juvenil seguimos con la vieja ley. Entonces el rol del juez es a la vieja usanza y el rol de fiscal es casi un interventor que propone, pero que en definitiva todo lo hace el juez, y entonces ahí hay una cuestión. Yo creo que si nosotros pudiéramos aplicar, hacer una modificación en eso, implementar, que creo que hubo una ley o un proyecto, mejor dicho, un proyecto sí, que la Corte lo había avalado, que se le pasó a la Fiscalía, seguramente hubo alguna cuestión ahí durante la enfermedad de Cuatropani o ese tipo de cosas que no se terminó de cerrar y que era la idea de implementarlo, posiblemente generaba la aplicación del sistema acusatorio, generaba la creación de un par de juzgados más, pero además lo que traía, juzgado penal juvenil, pero además lo que traía mucho, que creo que es importante cuando se habla de jóvenes, que era la implementación de la justicia restaurativa también, ¿no es cierto? O sea, digo, los medios alternativos y la justicia restaurativa en el tema de penal juvenil. ¿Cómo se lleva con los miembros de la Corte de Justicia? Bien. O sea, digo, usted es un hombre que lleva mucho tiempo en el Poder Judicial, juez de Cámara nada menos, soy del Foro juez Laboral. De Cámara hace 13 años y bueno, creo que tengo una buena relación con ellos, por lo menos no hemos tenido ningún tipo de intercambio, nada. De hecho, he sido, por ejemplo, yo he formado parte de la Sala Segunda de la Corte en el caso de las expropiaciones durante mucho tiempo, porque hubo una serie de recusaciones y bueno, yo quedé ahí integrando la sala y eso me hizo tener... ¿Ha trabajado con alguno de ellos entonces? No, porque no de los actuales. Trabajé con Soria y con Caballero. Los anteriores, sí. Claro, y después cuando fueron asumiendo estos nuevos, los nuevos jueces fueron todos recusándose, entonces la sala estaba integrada
por miembros por jueces que no éramos de la Corte. Pero sí tuve charlas, tuve que compartir cosas, tuve que hablar con ellos. Es más, en la vida cotidiana de un juez siempre tenemos cuestiones que charlar con la Corte. Usted es un hombre que conoce el Poder Judicial, lleva 13 años, tiene entidad para opinar, por supuesto. ¿Se anima a ponerle una nota del 1 al 10 a la Corte de Justicia, a esta Corte de Justicia? A ver, si yo tengo que decir, tendría que pensar en como distintas cuestiones. Yo, por ejemplo, en lo que ha sido la gestión, en todo lo que ha sido gestión, tiene altísima nota. Esta Corte generó la oralidad en todos los procesos judiciales, generó el expediente electrónico, generó la desaparición ya de los expedientes de papel, ¿cómo podríamos decir? La agilización de los procesos, el acortamiento de los plazos. Digo, en ese sentido, bueno, la dotación obviamente, de tecnología actualizada para poder hacer todas esas cosas. Nosotros, mi caso y todo el fuero civil está en edificios acordes, o sea, digo, adecuados, funcionales. Entonces, en definitiva, hay muchas cosas que hay que rescatarle, que la Corte verdaderamente ha sido muy, muy buena en ese sentido. ¿Y qué le pediría a la Corte? Digo, primera reunión, ¿qué sería lo primero que usted le pediría? Bueno, primero le haría saber que soy una persona que tengo absolutamente voluntad de aportar, trabajar en forma mancomunada con ellos, que el servicio de justicia de la provincia, primera y segunda circunscripción, en todos los fueros, depende de la Corte y depende de que estemos en permanente coincidencia, que es muy bueno contar con toda la Fiscalía como una unidad que acompaña también en los procesos de modernización y de actualización y de todo ese tipo de cosas, y que nos respetemos totalmente o sea, hoy la Fiscalía tiene autonomía funcional y de alguna manera pero no tiene autonomía financiera. Entonces digo que de alguna manera la Corte entienda de que la Fiscalía debe funcionar y que son ellos los que nos deben ayudar a que funcione más bien. Le dejo una pregunta antes de la pausa para que la piense. ¿Se siente más cerca de la mano dura o de lo que tal vez mal llamamos garantismo? ¿Quién es en ese sentido Guillermo Baigorri? Después de la pausa, ¿me lo contesta? Sí. Le dejaba una pregunta. ¿Se siente más cerca de lo que entendemos como mano dura o tal vez el mal llamado garantismo? ¿Dónde se ubica Baigorri? Bueno, a ver, en realidad no es bueno, nunca decir los extremos es un extremo o el otro extremo es bueno. Mano dura, no sé si es la solución, el mano dura, digo. Posiblemente lo puede ser en determinados casos. Ahora, el garantismo, el mal llamado garantismo, lo que hace es ponernos a nosotros en la situación de perdonar a una persona por la creencia de que él produce lo que produce o hace lo que hace porque es causado por efectos de la realidad que le tocó vivir y en una cantidad de cosas. Entonces le garantizamos una presunción de
a ver, ¿cómo podemos decir? Una protección especial en virtud de que él no es que sea tan malo, sino que es malo, producto de que todos nosotros. Entonces digo, a ver, no, hay que hacerse cargo de las responsabilidades. No sé si me entienden. Uno tiene que hacerse cargo. Pero hoy en día ponerte en los dos extremos no me parece que sea una buena alternativa, tener que ponerte en los dos extremos. Me parece que se puede manejar la cuestión. Es más, hoy en día tenemos que fomentar todas las soluciones alternativas con una justicia eficiente y con una cantidad de alternativas que hoy se han desarrollado, que solucionan el conflicto, que satisfacen el problema de la víctima y que además podemos de alguna manera imponer algún tipo de sanción. Bueno, esas son cuestiones que van por el camino del medio, ni el garantismo absoluto ni en la mano dura absoluta. Me tomo de eso de buscar soluciones alternativas. Hay muchas víctimas que se quejan de lo que ellos entienden es un uso excesivo de los juicios abreviados. ¿Coincide con eso o cree que se usan equilibradamente los juicios abreviados? No tengo razón. No conozco las estadísticas para decirte. Yo también he escuchado que muchas veces se les atribuye como una crítica el hecho de abusar del juicio abreviado, que es una manera de resolver el problema, que es una manera de que el que cometió el delito pague una condena menor y reconozca el delito, pero que tenga una pena menor, y la otra persona se ahorra de todo un proceso que tiene que tramitar, y en una de esas obtiene lo que pretendía, la reparación que pretendía. Eso es una solución muy buena, pero para eso es necesario que haya un verdadero consentimiento de las partes, y un consentimiento verdadero, no que haya. No sería bueno, no digo que lo exista, no sería bueno que los fiscales propiciaran excesivamente u obligaran a... Que no fuera una cuestión administrativa, dice usted. Claro. Para sumar casos resueltos. Exactamente, o que no fuera una cuestión donde si no tiene la decisión de la víctima, el fiscal igualmente de alguna manera lo presione para lograrlo. Cortito, ¿está de acuerdo con la baja de la imputabilidad de los menores como se está debatiendo en el Congreso? Es un tema muy, muy complicado. Hay una estadística que, por ejemplo, te dice que, supongamos, de los menores de 16 años más o menos que cometen delitos, el 70% luego de haber sido tratados no vuelven a cometer delitos. Entonces, si vos analizás esta estadística, te permite decir, bueno, la verdad que para qué vamos a bajar la edad si nosotros podemos trabajar mejor y en una de esas mantenemos. Si vos te ponés en el otro 30, decís esos 30%, por más que vos lo trates, por más que lo sometas a un periodo de recuperación, indudablemente él no va a cambiar. Es como que estadísticamente están predispuestos para eso. Entonces, bueno, si yo me pongo en un lado, yo considero que está bueno que bajen, porque si no, no lo podés procesar como corresponde. Sí. Y en definitiva siguen cometiendo delitos a las víctimas. Pero bueno, en definitiva es un tema que no es tan fácil, no está la solución así de decir sí. Porque también si nosotros bajamos la edad de imputabilidad, tenemos que pensar qué hacemos. ¿Qué hacemos con todos los chicos? No sé si tenemos infraestructura suficiente. Sí. Entonces digo, bueno, no es tan fácil decir, bueno, hago esto y después tengo el problema en otro lugar. ¿Y qué piensa de este proyecto que también incluye la baja de imputabilidad de los menores, que propone Milei en el Congreso para subir la pena prácticamente en todos los delitos, endurecer las penas? Bueno, yo no sé si sea tan necesario endurecer las penas. Yo creo que tenemos que cumplir la ley y tenemos que verdaderamente trabajar. A ver, hace mucho tiempo se pensaba que el éxito del derecho penal era condenar al delincuente, y por ahí lo que nosotros pretendemos también es que la persona sea resocializada, digo, o sea, entonces en definitiva no sé si hace falta aumentar las penas. Con aumentar las penas vamos a tener como una conducta
de alguna manera que le vamos a sugerir a la gente que ahora va a ser más grave, entonces vamos a delinquir menos porque va a ser un poco más grave. Sí, como una especie de persuasión a que no delinca. Claro, o sea, no sé si es verdaderamente el tema, la solución. ¿Habría que cambiar el sistema de designación de jueces? Se lo pregunto porque se debate desde hace años y seguramente se va a debatir en el corto plazo, según ha adelantado el vicegobernador Fabián Martín, que tienen ganas de promover un proyecto en ese sentido. ¿Cree que hay que modificar el sistema de designación de jueces, fiscales, defensores? Sí, totalmente. Vamos a partir de una base porque acá se cuestiona y se dice la vinculación con la política. En el mundo la designación de los jueces es política. Y en la Argentina tiene una incidencia muy importante. Y en la Argentina es política. En el poder, en la nación, los jueces lo elige el presidente con acuerdo del Senado, el presidente. Y en la provincia, los jueces los elige la legislatura. Bien, tanto el presidente como la legislatura deben elegir no a discrecionalidad, sino dentro de una terna. Entonces, esa terna, ¿quién elige? El Consejo de la Magistratura. Bueno, lo que nosotros tenemos que poner, cuando se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, se buscó como objetivo, el objetivo con la conformación que se dio, con la conformación que tenía representantes de los poderes, representantes de los abogados de la matrícula, representantes del ámbito académico y científico. Se buscó dos cosas: que los ternados tuvieran la mejor o la mayor idoneidad posible para el cargo, y se buscó también que hubiera menos influencia, incidencia de la política en la designación. Porque desde el momento que vos, dentro del Consejo de la Magistratura, tenés representantes del Poder Legislativo que están representando a las dos cámaras del Congreso de la Nación, y a su vez deben tener una representación particular en el Consejo que refleje las mayorías en la Cámara, y tenés un representante del Ejecutivo y tenés un representante de los jueces. Yo digo, entre los jueces y los otros y los políticos, si los políticos tienen mayoría, todo esto es mentira, porque claro, estos se ponen de acuerdo y se acabó la discusión. Entonces, la original creación del Consejo de la Magistratura daba mayoría a estos para que la política tuviera menos incidencia. Recuerdan que después la presidencia de Kirchner, de Cristina, se bajó, se modificó para que tuvieran más incidencia y que la Corte declaró la inconstitucionalidad después de 9 años. Bueno, en definitiva, lo que yo quiero es, tenemos que trabajar, siempre va a ser una selección política, es esa, porque si no, no hay manera. ¿Quién designa a los jueces? ¿Lo vamos a designar por una elección popular? Lo cual sería casi un absurdo pensar un juez haciendo campaña y asumiendo compromisos con el pueblo. Yo voy a ser ético, es un absurdo. El juez tiene que estar independiente de todo eso. Pero bueno, si no siempre está la elección. Lo que vos tenés que garantizar que la política tenga la menos incidencia a partir de un Consejo de la Magistratura que tenga una conformación no política y además que tenga un trámite de selección que sea adecuado. Vos no podés. ¿Le gusta la idea de un examen de oposición? El examen de oposición es bueno en la medida en que haya criterios de corrección adecuados. ¿Y jurado independiente? Jurado independiente. Y además tenés que tener también un criterio, o sea, vos tenés que primero tener puntuación para los antecedentes. Y ahí vamos a decir qué es puntuación. Entonces, esto, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ser profesor universitario te da entre 5 y 10 puntos, según si hace todo tabulado. Todo tabulado. Y después el examen también debe tener una tabulación. Redacción, justificación del tema, qué sé yo, aplicación correcta de la ley, la solución adecuada, qué sé yo. Entonces vos, ahí verdaderamente, porque si el criterio de corrección o el criterio de evaluación tampoco es igual, es muy difícil que vos puedas comparar a dos personas si no usas la misma vara. También va a tener que intervenir en el Tribunal Electoral. Usted es miembro del Tribunal Electoral, o lo va a hacer cuando asuma. Sí. No hay ningún planteo de inconstitucionalidad, así que con esta pregunta no lo comprometo por actuaciones futuras. ¿Cree que deberíamos volver a los 2 mandatos para el gobernador como fue históricamente? Sí. Sí, yo creo que sí. Creo que, la periodicidad de las funciones es una de las características del sistema republicano de gobierno. Y de alguna manera vos lo que tenés que tratar es, porque ¿cuál es la situación?
La situación es que en la práctica, por más que la gente siga votando al mismo y pareciera que cuando nosotros ponemos un límite, estamos poniendo un límite a la voluntad popular, por más que la gente siga votando al mismo, en la práctica lo que sucede es que el que está empostrado en el poder genera un manejo de los medios de comunicación, de los planes sociales, de la dependencia de distintas cosas. De los recursos del Estado, en de los definitiva, recursos del Estado. Entonces, genera un mal llamado clientelismo, no sé si es la palabra adecuada, pero genera una dependencia tan profunda en todo ese tipo de cosas que después pierde validez el decir, bueno, pero a este señor lo votan, hace 20 años que lo siguen votando porque la gente le debe tanto que no hay posibilidad de no dejar de votarlo, y además porque vota porque sigue siempre habiendo una nueva deuda, una nueva cosa que vas a obtener. Entonces por ahí yo creo que verdaderamente 4 años pueden ser pocos, me parece que pueden ser pocos, pero una reelección es suficiente. Guillermo, dicen todos que para ejercer correctamente el cargo de fiscal general hace falta 24/7, full time. ¿Qué dice la familia a todo esto del nuevo ritmo que va a tener? No, bueno, cuando uno asume una responsabilidad tiene que hacerse cargo y la familia siempre acompaña, porque hasta para tomar estas decisiones la familia acompaña. ¿Bancan las ausencias? Sí, totalmente. O sea, totalmente, somos un equipo. En todos los ámbitos de la vida trabajamos en equipo. O sea, nosotros, como dice un amigo mío, sí. un gran comunicador que se llama Juan Bautista Segons, él dice, vos sos el equipo de Argentina, además sos el equipo de San Juan, además sos el equipo de periodistas, además sos el equipo de, no sé, de los que hacen tus actividades de la vida, sos los del gimnasio tal, pero el primer equipo que vos tenés es el equipo de tu familia. Vos tenés que ponerte la camiseta. ¿Alguno le puso alguna objeción a algún miembro de la familia cuando les consultó acerca de la posibilidad de competir por el cargo? ¿Alguno le hizo mala cara? No, ninguno. No, la verdad que tengo una familia espectacular que siempre se la juega, me acompaña, me ha acompañado en muchas. Nadie dijo, ¿para qué te vas a meter en semejante quilombo? Posiblemente, pero desde un espíritu protectorio. Claro, sí, sí. Es queriéndote evitar un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, pero no por decir, no lo hagas porque vas a estar ausente, porque no me vas a acompañar a mí, porque no vas a estar, porque esto me va a significar estar expuesto, porque... No, esos son... ¿Es un aviso de que no va a colaborar con las tareas de la casa? No. Digo, nunca ha estado dedicado a la tarea doméstica. Soy un gran cocinero, mejor dicho, soy un gran cocinero dentro de los cocineros de mi casa. Digo, yo me gusta hacer la cocina, hacer de comer, y entonces digo, en esas tareas aporto y lo hago con amor y con ganas. Lo voy a poner a prueba. ¿Cómo se quita acidez al tuco? ¿Con azúcar, con bicarbonato o con más cocción? Bueno, con un poquito de azúcar sería si es un poquito, y si no, hirviendo muchísimo y ya se produce, pero con un poquito de azúcar al principio va bien. No aprobó. Hace poquito vi un chef muy importante que dijo que es una locura echarle azúcar al tuco. Bueno, está bien, le ponemos un poquito de sal. Le va a tener que poner un poquito más de horas de cocción, por ejemplo. ¿Cuál va a ser su cable a tierra? El cable a tierra del nuevo fiscal general de la Corte, que entiendo siempre tiene que haber uno, ¿no? Porque la presión es imposible de llevar todo el tiempo. ¿Cómo va a descomprimir? ¿Cuál sería mi hobby? ¿Cuál sería mi actividad? Por ejemplo, podría ser, sí. Los caballos. Yo tengo una especial afinidad con los caballos. Tengo mis hijos que hacen equitación, y para mí compartir todo el proceso de preparación de los caballos, la competencia, la sanidad de los caballos, el cuidado, los viajes con los caballos, todo eso para mí es casi mi cable a tierra. ¿Va a haber un límite con esto de los viajes? Y posiblemente haya menos también. ¿Ahí cree que lo va a afectar? Bueno, sí, indudablemente que bueno, pero uno cuando elige algo siempre tiene que resignar algo. Le quería preguntar, ¿qué ve Guillermo Baigorri cuando se mira al espejo? Wow.
¿Qué veo con efectos retrospectivos o No, qué veo hoy? ¿Qué veo? Hoy. Wow, veo, a ver, veo a alguien que sigue soñando, que sigue pensando cumplir objetivos. Veo a alguien que tiene todavía muchas ganas de seguir adelante, como que decir, bueno, aunque tenga 61 años, bueno, no estoy en condiciones de abandonar ninguna carrera, todavía puedo lograr cosas, puedo seguir luchando por sueños. Y veo a alguien que nada, que más allá de los años me siento joven y tengo ganas de seguir. Hombre tranquilo, muy tranquilo, de pocas pulgas. No, muy tranquilo. Muy tranquilo. O sea, yo soy una persona absolutamente optimista, absolutamente mediado, prudente. Soy muy protocolar y muy respetuoso, empático y generalmente cero conflictivo. ¿Y hace alguna autocrítica en su forma de ser, en su personalidad? Sí. E inclusive a veces hago autocrítica con esta descripción que te acabo de decir. Hay veces que podría... Un defecto que a usted mismo no le guste. Algo que hasta lo ponga de mal humor por cargar todavía con ese defecto. No sé, por ahí, qué sé yo, a veces por evitar un conflicto asumir un costo, decir, bueno, esto es así y voy a convivir con esto. Sí. Ese puede ser el único efecto. Bueno, el único que podría yo hoy... De un largo listado, el que en este momento vos me decís como que podría marcarte. Bueno, creo que sí, que hay oportunidades en las cuales uno está frente a cosas y decide resignar la... Hay que elegir batallas, batalla no hace falta. Puede ser también una virtud, ¿no? Propio también de la adultez. Bueno, elegir qué batallas pelear. Exactamente, hay que elegir qué batallas dar. A veces es mejor tener paz que tener la razón. ¿Y la virtud que lo pone orgulloso? ¿Alguna virtud en especial que lo ponga orgulloso? Bueno, yo creo que soy especialmente... creo que soy muy honesto con todo, no solamente con las cuestiones económicas, por decirlo de alguna manera. Soy honesto con mis sentimientos, soy honesto con mis afectos, soy respetuoso de la amistad, soy muy respetuoso de la amistad. Tengo amigos de mucho tiempo. No soy tan sociable, aunque a veces, pero no sociable, no aparezca, aunque no lo parezca, porque he desarrollado una manera de aparentar ser sociable, pero no soy tan sociable en muchas cosas. Hablando de esto de ser sociable, a mí me da la sensación de que hay algunos miembros del Poder Judicial que les entusiasma más ser parte de ese mundo para estar participando todo el tiempo de reuniones sociales y sentirse invitado, incluido en algunos sectores sociales muy particulares. ¿Qué es lo que hay que esperar de Guillermo Baigorri? ¿Va a participar de todo eso cuando lo inviten o un hombre más bien abocado a su trabajo, alejado de esto que podría considerarse algo banal? Según qué tipo de relaciones sociales. O sea, por ejemplo, para mí no hay mejor programa que comer un asado con amigos. Ahora, si el asado viene en 48 que no conozco, no sé si me interesa tanto, pero no porque tenga ningún problema en conocer a gente, no es que sea... A 30 más, sí. ¿Me entendés? Pero, por ejemplo, para mí es eso. Si vos me decís vamos a ir a un congreso de ministerios públicos, tengo la mejor predisposición, porque yo ahí no voy a ser amigo, voy a ganar experiencia, voy a charlar de cosas, voy a buscar consensos, voy a buscar que me cuenten realidades, a buscar un tipo de cosas. Entonces, eso sí me divierte. Pero, por ejemplo, sí, no sé, no soy de los que me interesa andar haciendo ostentación de mi cargo y generando amigos todos los días. Ahora van a aparecer muchos amigos, mucha gente que quiere llevarse bien con usted. Usted No, lo bueno, sabe a eso, yo con ¿no? todo soy muy protocolario. Invitaciones de todo tipo.
No, no creo, no, tampoco. O sea, ¿Usted cree que no? Yo creo que sí. Yo soy muy, o sea... Lo van a buscar para que vaya, va a haber invitaciones de todo tipo, a eventos que usted tal vez ni se imaginaba. Algunos serán protocolares, qué sé yo, no sé. Sí, seguro, por supuesto. Posiblemente sí. haya que ser que uno tenga que cumplir también por el protocolo que tenés que estar, digo, qué sé yo. Pero no sé, la verdad que todavía no me he puesto a pensar qué puede pasar en ese ámbito. Dijo que todavía es un hombre que sueña. Dígame el gran objetivo pendiente, que no necesariamente tiene que ver con lo laboral, con lo que usted quiera, con el ámbito que quiera. ¿Con qué se sentiría hecho? Logrando tal cosa, ¿con qué se sentiría hecho y satisfecho en la vida? No, yo creo que en general, ¿viste la canción A Mi Manera cuando vos dices, Sí. estoy mirando atrás y vi mi vida entera y estoy feliz con lo que hice yo? Verdaderamente no me arrepiento de nada. O sea, no me arrepiento ni siquiera de mis errores, de cosas que quizá pude haberlas hecho distintas. Pero digo, bueno, todo en la vida tiene un porqué y tiene una causa, y en realidad vos vas llegando al final y decís, bueno, hice lo que creí que había que hacer. Y para mí, por ejemplo, ¿cómo te podría decir? Si yo tuviera que decir, che, te quedan 2 días, ¿qué te gustaría ver? Me parece que lo que más me gustaría ver sería a mis hijos realizados. ¿Felices tal vez? Sí, totalmente. Digo, cuando hablo de realizados, me los imagino realizados profesionalmente, familiarmente, o sea, que tengan muchos amigos. Eso, pero lo demás es como que tengo todo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tengo miedo? Quizá el fracaso puede ser una cosa que me genera miedo, en el sentido de que no es para nada soberbia, pero en la vida he fracasado muy poco. Casi todo lo que me propuse lo logré, y nunca me fui de nada sin haber pasando desapercibido. Entonces, por ahí, qué sé yo, podría ser eso, que sentir que algo que me propuse fracasé rotundamente. Le pregunto por esto porque lo soy igual que usted, papá, y tal vez debe ser de los peores fracasos. ¿En algún momento sintió que como papá estaba fracasando, defraudando? Bueno, no, o sea, nunca lo sentí. Gracias a Dios también, mis hijos son personas, a ver, si yo tengo que describirlo, son personas que están en los parámetros de lo que está bien. O sea, son personas de bien, son respetados, son estudiosos, son deportistas, son sanos, son trabajadores, no tienen problema con nadie, todo el mundo los quiere, digo. Entonces, pues sí, bueno, la verdad que sí me equivoqué en muchas cosas, y seguro que hay muchas cosas que uno se equivoca, pero en definitiva no tendría o no pensaría algún momento en decir, qué sé yo, en esto tengo yo la culpa. ¿Cree en Dios? Sí, totalmente. Creo que totalmente. Es más, siempre pienso, cuando hay gente que dice no creo en Dios, yo digo, qué feo debe ser pensar que no hay nada más allá de tu alcance en quien puedas confiar. Si no crees en Dios, cree en algo, en el destino, no sé, en la naturaleza. Pero digo, cuando el avión se le rompe el motor, y yo creo que hasta el más ateo dice, Dios mío, ayúdame. Digo, ayúdame a salvarme de esta. O sea, la verdad que sí, yo no podría pensar o dudar en la existencia de Dios. ¿Se ha animado a insultarlo alguna vez? ¿Por un sufrimiento propio? ¿Por percibir una injusticia? ¿Alguna vez se le escapó algún insulto? Bueno, o sea, insulto, no sé si dirigido a Dios, sí, soy una persona que a veces pongo la culpa afuera de mí, como lo hacemos la mayoría. Pero no, siempre que me pasan cosas malas, intento pensar que por algo pasa y que tengo que sacar un aprendizaje. Guillermo, si tuviera la oportunidad de salir de acá y elegir con quién encontrarse, esté o no esté en este mundo, en este momento de festejo, de
de orgullo. ¿Quién le gustaría que esté del otro lado y que le dé un abrazo y poder charlar con él o con ella? Medio complicada la pregunta. A ver, indudablemente que todo lo que amo lo tengo. Si tuviera que pensar en alguien que quizá pudiera abrazar y que me gustaría que se sintiera orgulloso de mí, sería mi papá. Que ya no está. Perdón. Primero no está, falleció hace muchos años, pero él fue un gran jurista, fue juez federal. Y él fue una persona que siempre, bueno, estoy haciendo, no sé lo que... fue una persona que siempre me apoyaba y me hacía sentir que yo era capaz y que iba a llegar. Lo bueno es que usted cree que él lo está viendo, ¿no? Si cree en Dios es porque cree que hay algo más allá. Totalmente. Y siempre digo lo mismo, última pregunta común a todos los entrevistados que pasan ahora sí, acá. ya pasé, ya vuelvo. Pero está bueno Sí, demostrar está bueno. auténticamente lo que uno siente. ¿Con quién se tomaría el último café de su vida? Una sola persona. En los últimos 3 minutos de vida, ¿con quién se tomaría el último café y se daría la última charla en esos 3 minutos? Se me hace difícil decir una persona. Me parece que lo haría con los 4 que están siempre conmigo, con mi esposa y mis hijos. Si tuviera que salir a un viaje que no vuelvo, los agarro los 4 y hablaría con ellos. Gracias por haber venido, por haber charlado tanto y de todo. No, gracias a vos. Primero me encantó la entrevista, te agradezco mucho. Después me tocaste algunas fibras, estamos en una época que por ahí estoy un poco sensible y esto ayuda. Pero bueno, con las disculpas de los televidentes. Pero, ¿sabes qué decía Perón? Que el hombre que no llora de emoción llora de cobardía. Entonces, quisiera pensar que esto es emoción. Bueno, gracias en serio por haber venido y por haber charlado de todo, ¿no? Que era lo que queríamos. Gracias y bueno, suerte en definitiva en el nuevo desafío. En la medida que la justicia ande bien, seguramente será bueno para nosotros. Dale, muchísimas gracias para vos. Bueno, y muchas gracias para todos. Gracias.